controlar. Actualmente todo se adapta para ello. Tenemos control remoto para todo. Para la tele, etcétera, los carros, las puertas del garage. Para todo, hermano, aquí. Pero aquí se presenta una paradoja, algo por ahí. Aunque nos gusta controlar, también podríamos llegar a ser controlados. Y vamos a hablar, más o menos un mes, tenemos unas 4 clases para hablar acerca del Espíritu Santo. Pedro, refiriéndose al tema del control, dice en 2 de Pedro 2:19, pero ellos mismos son esclavos del pecado y la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. O sea, ¿qué forma de empezar una serie, verdad? ¿Qué nos tratas de decir? Puedes estar pensando. Cada uno de nosotros es controlado por algo en esta vida. Puede ser controlado por tu esposa, por tu esposo, por un novio, por tu novia, un mejor amigo, una mejor amiga. Puede ser controlado por tu trabajo, por el alcohol, por el amor, por algún vicio, lo que sea, o una carrera. Pero aquello que nos controla es aquello que nos llena y que nos define, hermano, como personas. Pero, ¿de qué estás lleno tú? ¿De qué está lleno tu corazón? Sería genial que todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo, y eso es una gran verdad, amigos. Todos nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando la gente escucha, por ejemplo, que estamos llenos del Espíritu Santo, en su mente vienen imágenes como gritos, como cosas, como aullidos, o como darse revolcadas en el piso, cosas como esas, porque parece que el mundo está enseñando que eso es estar lleno del Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que seremos personas diferentes al mundo que nos rodea, y diferentes del viejo yo, de nuestra vieja naturaleza. Si nunca cambiamos, eso quiere decir que el Espíritu Santo está herido o está triste. Como dice la Escritura de Efesios 4:30, les voy a leer. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, griterías, calumnias y todo tipo de maldad. ¿Dónde está la amargura, la furia, el enojo, las palabras o las calumnias? ¿En dónde está eso? En nosotros, en el interior nuestro, en nuestros corazones. Pero, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Pues, esa pregunta es bien sencilla y todos lo sabemos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos llenados del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y esto implica, no solo implica que nos arrepintamos y nos bauticemos para perdón de pecado. También es la única labor como Dios nos llena de su Espíritu. Y no existe otra forma actualmente en que una persona sea llenado de ese Espíritu. El Espíritu Santo es guía, porque nos lleva por un camino. Es el defensor como el abogado, el maestro que nos enseña, y para los discípulos del primer siglo era el recordatorio. Hoy empezamos a analizar a dónde nos va a llevar. Como ustedes pueden ver, la serie se llama Guiados por el Espíritu Santo, su obra y su poder. Nos guía al desierto, a toda verdad, y vamos a ver también su poder y su obra en 2 clases después. Hoy nos vamos a dedicar a ver a dónde nos lleva, y en primer lugar, después que Jesús salió del agua, ¿a dónde fue llevado él? Desierto. Según la Escritura, al desierto. Y justamente hoy día vamos a hablar de el desierto. ¿Qué significa eso para ti, para nosotros, para cada uno de nosotros? Pero
Qué coincidencia que aquellos que nacieron con el Espíritu Santo tuvieron su paso por el desierto. Qué coincidencia. Los que nacieron por el poder del Espíritu Santo, por ejemplo, Jesús y Juan el Bautista. Pero sobre todo Jesús. ¿Hay aquí alguien que haya nacido por el Espíritu Santo? Todos nosotros. No hemos sido concebidos como Jesús, pero todos nacimos de nuevo con el Espíritu Santo. Hay una diferencia. La Escritura nos dice, en Primera de Pedro 2, esa diferencia que vamos a ver, que es una gran diferencia entre Jesús y nosotros, es la manera de soportar o revelar, o las cosas que puede revelar el desierto, lo que estamos pasando en nuestra vida. La diferencia es el pecado. La Escritura dice en Primera de Pedro 2, ¿por qué Jesús? Bueno, Jesús tiene esa manera diferente de soportar el desierto, porque Él jamás pecó. O sea, Él fue un hombre que fue concebido por el Espíritu Santo, como dice ahí en la Escritura de Mateo 1:18. Por eso Jesús jamás tuvo tentaciones dentro de sí. Y por eso tuvo que ir Satanás a tentarlo. Tuvo que ir al desierto y tentarlo, porque Él no tenía eso. Entonces en eso somos bastante diferentes, en cómo nosotros podemos soportar nuestro desierto. Si Satanás te dice, por ejemplo, ¿por qué somos diferentes? Porque si Satanás te dice, te daré el poder y las riquezas que necesitas cuando tú estás pasando un momento súper desesperante de necesidades, de inseguridad o de dinero, y Satanás te dice eso, lo más probable es que nosotros digamos, ¿dónde te firmo, Satanás? Porque necesito eso. Por eso nosotros soportamos de otra manera el desierto. Cuando atravesamos un desierto, por ejemplo, una crisis nacional, una crisis eclesial o una crisis familiar o personal, solemos pensar que todo se trata de un ataque de Satanás. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Algo que no debería suceder, algo que no deberíamos aceptar, más bien debemos ver nuestro corazón. Sin embargo, y vamos a hablar algo sobre Israel porque es una buena raíz para entender todo esto. El peregrinaje de Israel después de la liberación de Egipto nos recuerda que los desiertos no son cuestión del destino, temporadas de mala suerte o artimañas diabólicas. No se trata de eso. Estos son lugares de exposición del corazón. En esto sí nos igualamos a Jesús. Aquí hemos visto o vamos a ver el verdadero corazón de Cristo. Y lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos leído la escritura que está en Mateo 4 o Lucas o Marcos, cuando Jesús es llevado a ese desierto? Lo que vemos ahí, Jesús expone su obediencia y su sumisión a Dios. Otra cosa por imitar de Él en medio del desierto es que Él no opuso resistencia al Espíritu Santo y fue más bien allá a ayunar, a orar y a pedir dirección. Pero, ¿qué es el desierto? ¿Qué es el desierto? El desierto es una región o lugar solitario, desolado y deshabitado. Para las personas que les gusta el hebreo, ahí está lo que significa. Como no sé pronunciar, mejor dicho. El Aimos, algo así es. Una región no cultivada, ¿sí? Una región apta para el pastoreo. El desierto también es un lugar privado de la ayuda y de la protección de otros, especialmente nuestros amigos, conocidos o afines. Privado también de un rebaño. Ahí vemos a la oveja sola. El día domingo Ricardo va a predicar sobre la oveja perdida, pero en el desierto ahorita la oveja es oveja sola. Para hacer claro el tema de hoy, nos compararemos con Israel. ¿Por qué con Israel? Porque vemos a Israel
que había sido liberado de Egipto con la esperanza de recibir la tierra prometida, la promesa de Dios, donde había un lugar lleno de paz y de abundancia. Pero al cruzar milagrosamente el Mar Rojo y presenciar la destrucción del ejército de Egipto, lo que Israel vio en el horizonte no fue la tierra prometida. Vio un desierto. Pensaron que era un fracaso haber salido de Israel. Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Qué es esto? Me prometieron una tierra maravillosa que iba a cubrir todas mis expectativas, mis sueños, mis ilusiones. Pero resulta que nos encontramos con un lugar seco, en decadencia, donde no hay nada y solamente vemos necesidades. ¿Qué es esto, Moisés? Estarían pensando. Y eso sucede con nosotros también, hermanos. Quizá cuando estudiamos la Biblia con las personas les prometemos maravillas, que esto va a ser la iglesia, pero un palacio, un lugar muy especial. Pero resulta que cuando vienen acá lo que encuentran es un desierto. Y las personas se enfrían y se van. Y se van y se enfrían porque no están viéndose a sí mismos. ¿Por qué Dios usó el desierto? ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios quiere vernos y dejarnos ver nuestros propios corazones, hermanos. Y el Espíritu Santo allá nos va a llevar. Es más, todo aquel que tiene el Espíritu Santo necesariamente va a pasar por el desierto. Todos. Todo hombre o mujer que no ha sido concebido por el Espíritu Santo va a pasar por el desierto. Si Jesús, que fue nacido por el Espíritu de Dios, pasó por el desierto, con mucha más razón todos nosotros. Ya vamos a entender por qué. La Escritura dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Esa versión dice: a fin de saber lo que había en tu corazón y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. No es que Dios no tiene el poder para darte lo que tú pides, pero ¿tienes la capacidad de administrar lo que Dios te va a dar? Porque si no lo tienes, eso que te está dando, que te podría dar, se podría convertir en tu nuevo Dios. Y eso te llevaría a desobedecerlo y podrías perder tu salvación. El desierto no fue un accidente ni un descuido de Dios para Israel. Y tampoco lo es para con todos nosotros. El desierto, lugar donde no hay amigos, donde hay solamente ausencia de recursos. Esto sacaría a la luz lo que había en el corazón de Israel. ¿Y cuál era su nivel de compromiso con Dios? En Ezequiel 20, del 5 al 8, quisiera que por favor alguien con voz fuerte me ayude leyendo porque no quiero verlos dormidos. ¿Quién quiere leerlo? Vamos fuerte, Ezequiel 5 al 8, por favor, y luego el versículo 16. Por favor, Marco, si te puedes poner de pie. Ezequiel 20, 5 al 8, y luego el versículo 16. Miren esto, dice el Señor: cuando elegí a Israel, hice un juramento a sus descendientes y me manifesté a ellos en Egipto. Solemnemente les juré: yo soy el Señor su Dios. En ese día me comprometí a sacarlos de Egipto y a llevarlos al país que yo les había buscado, un país donde la leche y la miel corren como el agua, el país más hermoso de todos. Y a todos sin excepción les ordené que se hicieran de sus detestables dioses y que no se marcharan con sus ídolos, con los ídolos de Egipto, porque yo el Señor soy su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No se deshicieron de sus detestables dioses ni abandonaron sus ídolos de Egipto. Yo pensé en descargar mi ira contra ellos y en castigarlos en Egipto hasta que mi furor quedara satisfecho. Gracias, muchas gracias, Marco. Creo que la Escritura es bastante clara.
bastante clara de por qué Dios estaba usando el desierto. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora debía sacar a Egipto de su pueblo. Todos esos dioses falsos se habían encarnado prácticamente en los israelitas. Dios quiere sacar el mundo de nuestro interior. Él sabe que con el mundo por dentro no tenemos oportunidad de ver la tierra que Él nos promete. No tenemos oportunidad de llegar al cielo si tenemos por dentro tanta amargura. ¿Recuerdan lo que decía Héctor Maradiaga? Que con amargura no se entra al cielo. Él saca a la luz lo que hay en nuestros corazones, nos muestra quiénes somos, nos muestra nuestra verdad, saca a la luz nuestro verdadero carácter. ¿Con qué fin? Con el fin de que abandonemos nuestros pecados. De buscar a Dios y de dar el corazón y no recibir eso, me sentía amargado, frustrado. Dios estuvo conmigo en el desierto y yo estoy muy seguro que Dios ha estado contigo también. Eso es lo que Dios puede hacer. Estuvo pendiente de nosotros, alimentándonos, cuidándonos, para hacernos entender que como hijos nosotros vivimos de todo lo que procede de la boca de Dios, su palabra. ¿Y su palabra quién es? Jesús, nuestro Señor. El desierto es un lugar de transformación, mi hermano. Como dice la Escritura, sí te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Eso entendí yo en el desierto. Aunque tenía, creo que más de lo que tengo ahora, hablando materialmente, vivía insatisfecho, amargado, frustrado, enojado, maltratando a mi esposa, maltratando a mi hija, porque Maxi todavía no llegaba, pero una vida horrible. Pero Dios utilizó ese desierto para transformarme. No importa si tu desierto se llama desempleo, silencio, enojo, enfermedad o muerte. Al salir de allí tú serás una mejor o peor persona. Quizás resultes convirtiéndote en alguien más maduro y seas más sensible a la voz de Dios para cada situación de tu vida. O posiblemente te conviertas en alguien más amargado y cínico de lo que eras y desesperanzado. Pero jamás salimos igual. Así que la pregunta clave es: ¿cómo salir victoriosos de los desiertos? La respuesta está en la provisión de Dios. Nuestro sustento en el desierto es Jesús. Y Jesús lo fue para Israel también. Para Israel la provisión de Dios fue el maná. La sustancia desconocida y extraña que aún hasta el momento muchos quieren saber qué era. El nombre que el pueblo le dio a este alimento venía de la expresión hebrea que dice Namhu, que quiere decir ¿qué es esto? Que está en Éxodo 16:15. Eso no lo vamos a leer. Pero Israel buscaba alimento físico, mantenerse vivos. Pero Dios buscaba una relación con ellos. Como vemos en Deuteronomio aquí, la relación verdadera con Dios solo sería posible sin pecado. Sin pecado en los hombres y mujeres. Si tú dices que amas a Dios y que sigues a Jesús y sigues pecando como antes, no te engañes. Eso no es lo que quiere Dios. Te vas a golpear y te vas a golpear fuerte. De Dios nadie se burla, dice la Escritura. Y cuando leo eso, recuerdo eso y viene a mi mente y yo tiemblo cuando veo que estoy pecando. Hace
hace una semana y media, mentí en mi trabajo. Y me sentía, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Le comenté a mi esposa esto. Y cuando le dije lo que había hecho, me sentía tan como, así como, Dios, gracias, que qué bueno que este ejercicio de confesar sea el motivo para seguir buscándote. Sentía como un estorbo en mi cabeza, en mi corazón, para ver las cosas. El Espíritu Santo hace las cosas, hermanos. En estos tiempos sucede igual. Y el propósito único de Dios al enviarnos al desierto es que pongamos toda nuestra atención y nuestra esperanza y nuestras fuerzas en Jesús. Él es el único sustento para salir victoriosos de ese desierto. El desierto, en donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, se hace evidente que necesitamos al Señor. Debemos conocer que Él es nuestro único sustento. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre ni por lo duro de las pruebas. Como dice aquí, en todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tus pies se ampollaron ni se hincharon. Ellos no murieron por eso, se nota claramente, ¿verdad? Nada les pasó, prácticamente. Estaban ilesos, completitos. Murieron por no creer en la palabra de Dios. Murieron por no cumplirla. Quisiera que por favor alguien me acompañe otra vez en una escritura. Números 32:13, para terminar. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién dijo yo? ¿Tú estabas haciendo la mano, Sandy? Por favor. 32, Números 32:13. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. ¿Te has preguntado por qué no puedes salir de algo en tu vida? ¿Por qué no puedes superar alguna condición que te está desentrañando, que no te permite ver con paz lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cuánto tiempo has estado así? ¿O cuánto tiempo has estado ahí sin ver lo que Dios te estaba mostrando? ¿Cuánto tiempo? No es normal que tú digas ser un discípulo, te hayas bautizado, hayas recibido el Espíritu de Dios y sigas viviendo una vida en donde no encuentras paz con el Padre, en donde cada vez que vas a orarle encuentres quejas, desesperación, que no tienes cómo solucionar las cosas. Eso, hermano, no es normal. ¿Qué está bloqueando que tú puedas ver tu corazón? Siempre va a bloquear el pecado. Siempre. Ya leímos lo que es el pecado para estos casos. Si estás en el desierto, pregúntate, ¿en qué estoy ofendiendo a Dios? ¿Qué está viendo Dios que no le agrada de mí? ¿Qué pasa? Y cuando lo sepas, busca a Jesús. Busca tu maná. En medio de ese desierto, Jesús lo es para todos nosotros. La última escritura que vamos a ver, sí ha estado ahí. Dice, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron,
danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. No fue Moisés, no fue una tradición, no fue la religión de nuestros padres, ni otro profeta por el estilo. Fue Dios. Y ahora les ofrece a Jesús. Dios te está ofreciendo a Jesús para que tú puedas, para que yo pueda salir de ese desierto. Solo Jesús es el verdadero sustento, hermano y hermana, en medio de ese desierto. Serás tentado a murmurar en medio del desierto. Serás tentado a murmurar en contra de Dios porque ¿por qué Dios no me das lo que necesito? ¿Qué está pasando? O puedes murmurar contra la iglesia: ¿por qué la iglesia no ayuda a los que más necesitan? Estamos para eso, pero es una situación de relación contigo y con tu Padre. Y cuando estamos murmurando, olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de todas esas obras maravillosas que Dios hizo en nuestra vida. Cuando camines por el desierto y te sientas al borde del colapso o la muerte, serás tentado a demandar señales de Dios para comprobar si existe y para comprobar si no te ha olvidado. Pero recuerda, Dios jamás nos va a olvidar en medio del desierto, en medio de nuestros pecados. Él solo quiere que nos demos cuenta si estamos viendo lo que Él nos está mostrando. El Espíritu Santo nos ha guiado a cada uno de nosotros al desierto. Dios quiere que nos enfoquemos total y completamente en su Hijo, en aquel que es nuestro único sustento en medio de la soledad, de la tristeza o de la amargura o del sufrimiento. Jesucristo lo es. Jesucristo es el pan de vida, y que aprendamos de Él su táctica o su técnica para vencer la tentación en medio de ese desierto. La palabra de Dios fue el arma poderosa que Jesús utilizó para vencer a Satanás en medio de las tentaciones. Y ahora lo es también para ti, hermano. El Espíritu te ha traído al desierto, donde tendrás la oportunidad de profundizar en tu relación y comunión con Jesús, pues Él es la verdadera y gran provisión de Dios para todos sus hijos cuando están en desesperación. Del desierto salimos con la arma correcta para matar el pecado, con el arma correcta para matar el pecado y para matar la maldad que nos enreda. La próxima clase se llama El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Qué significa eso? La muerte del pecado. Por favor, oremos.